generalmente cuando les dicen a ustedes, o sea, aunque esta plática sea sobre soluciones nutritivas, es un poco así ejemplificarles o decirles acerca de sus trabajos que realizan aquí en el colegio. Entonces, muchas veces una historia también la dice uno, ¿de qué me sirve, no? Pero bueno, aquí, 1600, Van Helmont dice que tuvo un cultivo, o sea, cultivó sauce y en 5 años aumentó de 5, imagínate, de 5 kilos a 200 kilos y solo le agregaba agua a la maceta. Ustedes imagínense que es su trabajo de investigación, ¿qué van a pensar? ¿Qué es importante? A la luz de los conocimientos existentes, recuérdense de esa frase, pues vamos a decir que es el agua, ¿no? Y que alguien les diga, está mal, ¿no? Pues quienes hicieron el trabajo fueron ustedes, y a veces ustedes saben hasta más que su consejero. La cuestión es la interpretación, de lo que a veces nos falla por la inexperiencia. Después, casi un siglo después, ya imagínense, ya a la luz de los conocimientos existentes, pues ya hay más cosas, ¿no? Y alguien hizo crecer hierbabuena en diferentes clases de agua, porque sabíamos que el agua era lo más importante, y les añadió suelo, y observó que a mayor cantidad de suelo, mayor crecimiento. Entonces, ¿ahora qué es lo que uno va a deducir? Pues que es el suelo y no el agua lo más importante. Igual así en los trabajos de investigación que ustedes realizan. Entonces, por eso siempre no hay que, o sea, el dudar, bueno, pues ante lo que sabemos, esa es la respuesta. Pero que existan otras cosas, quién sabe. Hay más cosas de historia, ¿no? Pero básicamente eso era lo que es. Otro aspecto más adelante. En 1929 se acuña la palabra hidroponía. Ya tenemos casi un ciclo. Y todavía no entendemos muy bien lo que es el manejo del hidroponía. Hay muchos fracasos. Ustedes ven invernaderos como que ya están abandonados. En todas partes, ¿no? En todas partes, sí. O sea, ¿por qué? Pues porque generalmente, ustedes van a mí, por ejemplo, en lo personal me decían, eres un detractor de la hidroponía. Pero ¿cómo si eres un detractor y estás a cargo de un campo experimental sobre hidroponía? Digo, es que uno no puede jugar con la inversión de una persona. O sea, a veces con sus ahorros te dicen, por ejemplo, él que lo está haciendo de manera particular. Yo digo, sí, ponle esto. Y fracasa. Pues hasta el coche pierde todo, ¿no? La familia, cosas así. Entonces, por eso, ¿no? O sea, por eso hacer énfasis en lo que es fisiología vegetal. Porque casi luego nada más nos vamos a como que hiciéramos una receta de pastel, sin estarnos interesando cómo se hace ese pastel, que si la harina sube, cuál es la función del huevo, cuál es la función del azúcar. Ajá. Quitarle, ponerle, claro. Pero nada más así. Y en cambio, si uno sabe sobre cómo funcionan las cosas, entonces uno puede hacer más por ellas. Entonces, otra cosa que también es de que, por ejemplo, fíjense, en 860 ya había soluciones nutritivas. Pero en ese caso, esas soluciones nutritivas, por ejemplo, tenían sal, cloruro de sodio. Es que a las plantas, si ustedes dicen, ¿quién de ustedes ahorita le pondría sal para las plantas? Pues no. En términos generales, casi la mayoría de los cultivos no lo harían. Y no consideraban los micros. Ahora vemos que si no hay micros, hay mucha mortandad de flores. Y puede ser hasta un 40, 60, 80%, ¿no? Otra cosa que, por ejemplo, que se decía es de que, bueno, la mayor de los vegetales, las plantas y la gran mayoría de los seres vivos andamos entre el 80 y el % de agua. Nuestro cuerpo es eso. Y un porcentaje mucho menor es materia seca. Dentro de esa materia seca tenemos un 6% de ceniza. Al analizar las cecinas tenemos óxidos de todo esto, de potasio, potasina, de fósforo, etc. Y hay quien dijo, podemos hacer, con base a lo que una planta trae, dice uno, pues si la planta tiene 42% de potasio, entonces mi solución debe tener 42% de potasio. Pero no necesariamente es así. Ajá. Pero bueno, o sea, ante lo que conocía, pues esas eran las deducciones. Son los mismos trabajos que hacemos ahora, ¿no? Que, no, pues necesitamos esto y por lo que vemos, ante las evidencias, creemos que eso es lo cierto. Y en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso exclusivo de potasio, cuando ustedes lleguen a hacer algún análisis de potasio, hay que manejar muy bien ese material vegetal, porque es muy fácilmente que se lave. Entonces, si no sabes uno ni lavarlo, vamos a tener, no, pues nuestra planta no tenía potasio, porque vamos a encontrar una cantidad mínima, pero no fue por el mal manejo de la planta, previo al análisis vegetal.
Aquí viene una palabra de hidroponía. Son plantas no acuáticas, donde sus raíces pueden crecer en un medio acuático o en su defecto pueden crecer en un sustrato, pero ese sustrato vamos a estarlo alimentando de agua, un agua que va a llevar nutrimentos. Ajá. Ahora bien, cuando ustedes lleguen, y eso cuando uno trabaja, casi a uno lo llaman, ya que trabajan en una aseguradora o que trabajan por su cuenta, cuando hay problemas. La gente difícilmente nos va a llamar cuando no tiene problemas. Tú tienes un problema con tus fresas, es cuando acudes. Cuando no, pues ahí se va, ¿no? Ahí sigue pasando. Ok, entonces, una baja productividad. Una baja productividad, básicamente desde mi punto de vista, es una anomalía nutrimental. Me van a decir, no, pero es que si llovió, que si no llovió, pues, después vamos a ver por qué. Desde mi punto de vista es que nos faltó, alimento. Ajá. Entonces, de ahí, nosotros con nuestra experiencia, antes pues llevábamos libros, ahora con nuestro celular, una tableta, el internet, el método de diagnóstico. Y dentro del método de diagnóstico, ya sea que analicemos el suelo, analicemos la planta, el manejo o las condiciones ambientales. Así, aquí está muy sintetizado, pero eso es nuestra actividad. Dentro de esto, tenemos dos caminos cuando nosotros queremos, cuando llegamos y queremos solucionar una baja productividad. Uno es evaluación de prácticas, el suelo, planta, manejo, etcétera, ¿no? Cómo lo estamos haciendo, o sobreevaluación de genotipos. Nada más hay dos caminos. Y dentro de la evaluación de genotipos hay dos formas. Una, buscar genotipos resistentes, tolerantes, que tengan ciertas capacidades para el medio donde están creciendo, o en su defecto, generar esos genotipos. Ahí es cuando hacemos cruzas, que obtenemos los F1. Ajá. Entonces, ahora bien, dependiendo de cómo participe la hidroponía, la hidroponía puede ser como una herramienta en los estudios, digamos, de genotipos. ¿Cómo es eso? Pues de que cuando ustedes hacen una selección, cuando cruzan dos razas, etcétera, de, por ejemplo, plantas de maíz, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a buscar un F1. Pero muchas veces para obtener un F1 de mejor calidad, nosotros tenemos que hacer autofecundaciones previas para purificar nuestras líneas que se van a cruzar. Entonces, para purificar esas líneas, ¿qué es lo que pasa? Por eso no nos podemos casar, por ejemplo, con un hermano, porque va disminuyendo el vigor híbrido. Se juntan genes que son nocivos. Los genes recesivos en un momento dado es más fácil que expresen sus características si nos casamos con un familiar, a que si en un momento dado es con alguien lejano. Por ejemplo, que ojos azules, etcétera, son genes recesivos. Y la otra es la hidroponía como un sistema de producción. Entonces, como herramienta o como un sistema de producción, ¿no? Como experimento. Aquí les comentaba yo, por ejemplo, el maíz. Un doctor aquí en genética estuvo, por ejemplo, como vino el profesor Muratalla, ellos hacen mucho esto. Pero el problema que tienen, y es increíble, luego no nos comunicamos entre nosotros. Ahora que fue el examen de Germán, vino su suegro es un doctor de genética. Y en la exposición de Germán, se les invitó al público a hacer una pregunta, y él dijo, ¿cómo es eso de las partículas pequeñas y grandes? Y yo dije, es de fitotecnia, pues eso no lo enseñaron. Pero sin embargo, pues, lo dejas de manejar, o un concepto que se te pasó de noche. Y entonces, el que no tengamos interacción, pues luego, retrasamos, ¿no?, lo que podríamos avanzar. En este caso, por ejemplo, yo llego con Abel y no es, yo puedo tener una solución muy buena, pero si no sé regar, el problema es ese. Más adelante les voy a poner un ejemplo. Y entonces, pues dice uno, pues ¿cómo le hacen, no? O ustedes que llevaron la materia de Abel de agrometeorología, ustedes saben que ya no se hacen fechas de siembra de experimento, y sin embargo en genética todavía siguen haciendo eso. Y dice uno, pero pues, tantos años, no vienen a estos seminarios. Entonces aquí tenemos, ¿no?, es una cámara de ambiente controlado, que decimos que tenemos nutrición, ambiente, todo, ¿no?, para estar estudiando algo en particular.
Aquí, digamos también, ¿no?, que estamos evaluando diferentes especies. Igual aquí, ¿no?, cuando queremos, por ejemplo, producción de semilla, que estamos seleccionando esta celosía o plumosa, esta flor, que tiene diferentes colores, pero se puede seleccionar hacia uno. Y así, ¿no?, más rápido en hidroponía, con más características, más vigor, más color. Para hacer unos tapetes, mosaicos o algunas cosas así, o sea, por eso es también que tengan un color de plantita, ¿no?, que sepan cuánto voy a producir de qué y de cuál. Para que, ok, ya en plantitas pues ya se ve ya brotadas, pero antes, o sea, pues que digan, no, es que necesito 200 rojas, porque es el manto, ¿no?, por ejemplo, una imagen religiosa. Y el amarillo, no, es que es la corona, no, pues nada que ver con una corona amarilla, con un manto, ¿no? Entonces ya de ahí tendríamos que saber cuánto de cada una. Entonces, y también cuando hacemos ya la hidroponía como herramienta, ya tenemos que ver ella como un paquete tecnológico donde pues no solamente es o sea, la hidroponía no es nada más la solución nutritiva, sino instalaciones, sustratos, los riegos, especie vegetal, prácticas, etcétera, ¿no?, aspectos económicos. O sea, esto es desde el punto de vista, les digo, de como un sistema de producción. Aquí también tenemos, ¿no?, o sea, ya el tipo de instalaciones al aire libre, en invernadero, en sombreaderos. Planta de pepino, el vigor, al aire libre. Ustedes me podrán decir, yo he tenido pepino, yo he visto pepino en invernadero, grandote, ¿sí?, pero este es al aire libre y bajo condiciones de salinidad. O sea, esa es la cosa, ¿no?, pero que entendamos un tanto la fisiología de las plantas. Y ya, por ejemplo, cuando es ya como hidroponía en ese sentido, son 3 aspectos. O sea, uno, la luz, nuestra fuente de energía, el agua, digamos, y los nutrimentos. No podemos ir a comprar, cuando tenemos hidroponía, no podemos ir a comprar, vete por un bulto, no. Tenemos que tener siempre un stock. Ya en instalaciones grandes, pues no solamente nuestra bajada de luz, ¿no?, sino también tenemos que contar, por ejemplo, con una bomba, con un motor, ¿no? O sea, pero ya es a qué magnitud estamos trabajando. Y nuestro tanque de reserva, ¿no? O sea, por cualquier cosa teníamos ahí un río, una cosa así, pero una reserva, una cosa así, porque un río, ¿qué tal? Agregaron o echaron cosas así como jabón, etcétera, tantas cosas, y nos hacen inservible momentáneamente el agua. Nosotros teníamos aguas arriba, se le dice, un ingenio, y cuando lavaban el ingenio, todo lo soltaban al río. No, todos los peces morían. Entonces, subir esa agua a nuestros sustratos nos los iba a contaminar. Entonces nos aguantamos hasta que pasaba esa temporada. Y nada más ocupar con esto, ¿no? Ahora sí ya. Entonces, todo ese antecedente fue para hablarles sobre la solución nutritiva, que es el tema que nos ocupa. 5 aspectos vamos a ver, así someramente, ¿no? Porque algunos conceptos que tenemos que manejar, y 3 en relación formulación, preparación y manejo. ¿Por qué es importante la solución nutritiva? Porque si ustedes, por ejemplo, han oído hablar de una técnica que se llama aeroponía, hay otra técnica que se llama cultivo en agua, otra que se llama película de solución nutritiva o NFT, Nutrient Field Techniques, o en sustratos. O sea, todos, el factor común es la solución nutritiva. O algunas tecnologías que utilizan la solución nutritiva como fertirriego, porque el fertirriego no nomás es agua y agregarle fertilizante así nomás, porque sí, sino que tiene que haber alguna formulación. La fertilización foliar así debería de ser, pero pues no lo hacemos. Para estudios de nutrición vegetal, cultivos in vitro, el agar también se puede formular con una solución, o sea, como desde el punto de vista nutricional, el agar. Y bueno, los extractos de estiércol, la técnica de aquapol. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí como ejemplo de aplicación foliar, digamos, cuando son flores, por decir algo, puede ocurrir que si no nosotros nos libramos de esos carbonatos o no hacemos ciertas características al agua, podemos nosotros estarles bajándoles la calidad a nuestro producto, porque las hojas pueden estar blanquizcas, por ejemplo, no se ven verdes, lustrosas, cosas así por el estilo.
es lo que dice ahí, no es estético, ¿no? También, bueno, el que muchas veces hacemos una aplicación foliar, pero no acidulamos el agua previo. Pensamos que nada más es así. Si acaso le ponemos un poquito de ¿cómo se llama el detergente, el de para ropa que huele bonito, Suavitel, para que se pegue. Digo, sí, así que nos ayude, como adherente, exactamente. Pero no le ponemos vinagre antes, que sería una forma fácil de acidular un poquito el agua. Digo, hay aguas que no hay problema, ¿no? Pero hay otras aguas que sí es problema eso. Entonces, dentro de conceptos que nosotros tenemos que manejar, algunos con respecto a la química, que eso es lo que luego antes, a mí me llegó a tocar dar pláticas a gente del INFAP y nos decía, ay no, pero si nos vas a hablar de química ya no. De veras, así lo rechazaban a uno. Son bien flojos. Sí, bueno. Luego, algunas cuestiones de botánica, la función de los nutrimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas a ver un dron y toman fotos, cosas así, o miden colores, pero eso es a nivel macro. Pero también tenemos, y entonces ustedes pueden decir, es una deficiencia de nitrógeno. Sí, pero hay más allá. O sea, también tenemos que aterrizar un poquito, como ahorita lo vamos a ver. Y desórdenes, ¿no? Que es, a veces puede ser una deficiencia, pues puede ser toxicidad. ¿Qué es una solución del parpartamo, no? Una solución química, mezcla homogénea de dos o más sustancias. No ocurre sedimentación. Cuando no es una solución, es una suspensión. El efecto Tyndall, que se ve que pasa una luz y que se ven así como el polvito, ¿no? Como también así en algunos cuadros. Cuando ya se le dice solución nutritiva es cuando los integrantes van a abastecer a la planta de sus requerimientos. Entonces, ¿qué es una sal química? Son cationes más aniones, disueltos en agua. Así. Y las proporciones se basan en el peso atómico de cada componente y su valencia. Y algo que tenemos que poner, pues que la tabla, ¿no? Quien haga hidroponía, pues al principio hay que cargar nuestra tabla. Así a pantalla, ¿no? Pero después vemos, no, pero pues no son tantos, ¿no? Son 16. Ya se reduce. Porque te digan, apréndete la otra, no, son poquitos. Y ya si acaso, pues hay otros que se han agregado, ¿no? Así que cobalto, silicio, para cultivos específicos. Pero pues aún así no. O sea, es fácil más o menos, bueno, digo yo, con la práctica aprenderse, ¿no? ¿Cuál es ¿Por qué? Porque luego llegamos a campo, tú sabes de eso, pues tú tienes en hidroponía, ¿no? En eso. Oye, ¿cómo le hago esta solución? ¿No? Entonces sí, tener ciertas cosas, o en el celular, una cosa así. No, o sea, de veras, porque uno afuera, aunque uno sea, por ejemplo, estudiaron en Chapingo, y dicen, o estudiaste en la escuela, ¿qué es la de Sinaloa? De agrícola, ¿no? Entonces, aunque no es tu especialidad, te pueden preguntar sobre cacahuate, sobre frijol. Entonces, sí, o sea, una cultura general, o tener ciertas cosas así como herramientas, ¿no? Y más ahora con el internet. Otra cosa dentro de terminología química, óxido reducción. Parece así como que es complicado, pero no, ya agarrándole la manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, que nitratos se reduce a amonio, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues es que aquí el nitrógeno está trabajando con 5. ¿Por qué está trabajando con 5? Porque oxígeno sabemos que es menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Entonces, por eso deduzco que el nitrógeno está con más 5. Porque a veces ocurre que un mismo elemento tiene varias valencias. Entonces, no siempre trabaja con la misma. Aquí fíjense cómo está. Y pueden ser tanto positivas como negativas. Entonces, por eso es un poquito entender eso, ¿no? También dentro de eso, hay algunos que que les afecta el pH, hay otros que no les afecta el pH, hay otros que se utilizan como quelatos. Quelatos es porque son como, están enmascarados como por otros elementos para que no les afecte el pH de la solución. Ajá. Entonces uno de ellos, por ejemplo, el fierro y el manganeso, pero son mucho más caros. No es que esté tartamudeando, es que es así, mucho más caro. Las expresiones en las cuales se mencionan, ¿no?
molares normales, partes por millón, micromoles. Pero pues, es importante también en qué unidades se manejen, porque si nosotros manejamos, por ejemplo, en partes por millón, no sabemos qué cantidad está reaccionando con qué cantidad. Por eso la importancia de utilizar, digamos, los milimoles de carga por litro. Por eso algunos términos, ¿no?, de manejar conductividad eléctrica, partes por millón, algunas conversiones. O sea, una tablita de estas sí es bueno así, quien se dedique a eso, andarla cargando, ¿no? Porque, o sea, yo lo sé manejar como mil equivalentes, pero la otra persona lo tiene como partes por millón. Ah, entonces, ¿cómo transformo, no? Sin tener así el concepto. Ya, las expresiones o términos químicos. Otras cosas que tenemos que considerar respecto, o sea, botánica, fisiología, por ejemplo, morfología de la raíz. Si ustedes ponen una planta, digamos en su casa, en una maceta, ¿qué le pasa a la raíz? Toda se confina, ¿no?, a ese espacio. Disminuye su crecimiento potencial de la planta muchas veces. Por eso dicen, pues, para tener árboles en macetones no es tan fácil, en suelo. La otra es, o sea, que uno los tenga en hidroponía. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí disminuye y aquí se modifica. Entonces, nada más al modificarse, o sea, vamos a tener, o sea, general, casi la mayor parte de las plantas que conocemos, ya ven que son monocotiledóneas o dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, o sea, tienen una raíz fibrosa como el maíz, el sorgo, tienen, o sea, puros cabellitos, ¿no? Y en cambio, ¿cómo se llama? Las otras, las dicotiledóneas, tienen una raíz pivotante, o sea, una raíz principal y después hay. Entonces, en hidroponía lo que pasa es que se modifica. Tienden a tener como raíz fascicular. Y entonces eso es importante porque, bueno, pues tenemos una mejor absorción de nutrimentos en una raíz fasciculada que en una pivotante, o sea, por densidad de pelos radicales. Un ejemplo, fíjense, hicieron un estudio en una planta de centeno y en un contenedor de 0.21 metros cúbicos, o sea, una quinta parte de un metro cúbico, sean como en un tonel de 200 litros aproximadamente, hicieron una planta y midieron la raíz 623 kilómetros y ocupaba una superficie de 639 metros cuadrados. O sea, la cantidad de raíces, ¿no? Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar es digamos, la forma química que estamos utilizando. Si es amonio, NH4, que si es nitrato, si hay presencia de luz o es días nublados. ¿Por qué? Porque las plantas generalmente, para que aprovechen el amonio, tienen que ser en días soleados. Si tenemos nitratos, bueno, eso tenemos no tener un sol tan brillante. Eso es importante a considerar. Otro aspecto es cómo llegan los nutrimentos a las raíces, por intercepción, difusión, flujo de masas. Entonces, por ejemplo, flujo de masas, ¿a qué nos suena? Que pues es un flujo, es una masa que se está moviendo en una corriente, en un líquido, ¿no? Entonces, ahí es donde les digo, si ustedes no riegan bien, la solución puede tener una suficiente cantidad de nitrógeno, pero no está llegando a la planta. Entonces, es otro aspecto que nosotros tenemos que considerar. Función de los nutrimentos también tenemos que considerar. El potasio, ¿qué es lo que controla el potasio? Todo lo que es turgencia. Entonces, si no tenemos una buena cantidad de potasio, ¿qué pasa con las plantas? Se los marchitan. Pero ese marchitamiento puede ser porque no hay agua o en su defecto porque hay un exceso porque hay amonio en exceso o porque estamos aplicando amonio cuando en días nublados. No lo ocupa la planta, o sea, es como queremos entrar, vamos a salir, está temblando y salimos todos por la puerta. Pero chocamos, si queremos salir todos al momento. El que va a salir más rápido va a ser tu hijo, porque está más pequeño. Es una cosa que se le conoce como radio iónico, o sea, es más pequeño. Otra cosa que también tiene que ver es la carga. Un ion monovalente se mueve más rápido que un ion divalente. Entonces, entre el tamaño y la carga, es el que va a salir más rápido. Los que estemos más grandes, más pesados, vamos a tardar un poquito más, ¿no? Y entonces, amonio, digamos, es monovalente, es positivo. Potasio también es positivo.
pero el amonio tiene, bueno, tiene un radio iónico, el ion más pequeño que el potasio, entonces entra más fácilmente. Y si tuviéramos aquí un magnesio que es carga 2, más 2, todavía le ganaría el potasio y le ganaría el amonio.